que se pongan de pie, hermano, vamos a orar para que todo lo que hagamos esta mañana sea hecho por nuestro Señor Jesús por medio de nosotros. De pie, niño. Inclinamos nuestros rostros, hermanos, y oremos. Bendito Dios, gracias damos, Padre, por esta mañana maravillosa, mi Dios, que usted nos ha regalado, Padre, en la cual estamos hoy aquí prestos para escuchar de su palabra, mi Dios, y poderla poner en práctica, Padre. Bendiga a cada uno de los hermanos míos que harán sus hogares, Padre, para estar aquí, mi Dios, igual a los niños, Padre. Por los hermanos que nos miran a través de las redes sociales, mi Dios, que el mensaje de esta mañana sea de gran bendición en la vida de cada uno de ellos. Por todo lo que hagamos, mi Dios, en esta mañana sea ido por usted, por medio de nosotros. Todo esto lo hablamos en sus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a siete, hermanos. Vamos a cantar, hermanos, el himno 126. El rey ya viene. Cantémoslo fuerte, hermanos. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Amén. Buenos días, niños. Dios les bendiga. Amén.
bendición tenerles esta mañana maravillosa en Escuela Dominical. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor, hermanos. Gracias a Dios, Él nos dio la oportunidad de levantarnos y poder estar aquí congregándonos esta mañana preciosa. Sean bienvenidos también los hermanos de las redes sociales. ¿Qué les parece lo que estamos aquí? Levantamos nuestras manos y les saludamos. Y que Dios bendiga grandemente sus vidas a cada uno de ellos, aquellos que nos reportan o nos comunican, ¿verdad? Y también nos comparten. Eso es una bendición. También nos puede seguir en nuestro canal de YouTube como Iglesia Bautista Bíblica Gracia Admirable, y ahí está todo el referido, los videos también de nuestros servicios cada domingo, cada miércoles, ¿verdad? Sean bienvenidos todos, hermanos. La iglesia siempre acostumbra este día, cuando una persona nos visite por primera vez, nosotros les saludamos, pedimos que dé su nombre y les saludamos, ¿verdad? Voy a ver aquí a mi lado izquierdo, tenemos a Michelle. Póngase en pie, Michelle, bienvenida a la casa del Señor. Levantamos nuestra mano, gracias por estar con nosotros. A mi lado derecho voy a pedirle a Génesis que me ayude. ¿Quién está al lado suyo? Dios les bendiga, es mi tía. Muy bien, póngase en pie, Victoria, ¿verdad? Bienvenida. Y tenemos al niño también, ¿cómo se llama? Elías, bienvenido Elías, ¿verdad? En el torbellino nos vamos a ir con Elías, ¿verdad? Muy bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Por tenerlo con nosotros también esta mañana preciosa, ¿verdad? Y Dios bendiga grandemente sus vidas, hermanos. El Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Y nuevamente nuestra hermana Reina. ¿Dónde está Reina Pérez? Allá está, Reina Pérez, Bueno, el rey está gritando amén, ¿verdad? Muy bien, gracias hermanos por estar con nosotros. No, solamente decirte, hoy tenemos a las 5:30 de la tarde nuestro servicio evangelístico. Hoy vamos a estudiar el tema de la mañana sobre el rapto. Hoy vamos en la noche a continuar del capítulo 5, qué día será. Y no se lo pierda, va a estar bien bonito la enseñanza de este domingo, ¿verdad? Y Dios tiene grandes cosas, dice el linólogo, el rey ya viene. ¿Cuántos lo creen que así es? Viene por su iglesia, tenemos que estar muy preparados cada uno de nosotros, ¿verdad? Muy bien, hermanos. También el lunes a las 7 de la noche tenemos la reunión de los hombres y tenemos el servicio también de las damas. Mañana lunes las hermanas también van a estar reunidas a las 7 de la noche. No se lo pierda, hermanas, será de mucha bendición. Y asimismo los varones tenemos reunión para poder seguir los proyectos de la iglesia y también meditar en la palabra de Dios. No se lo pierda también, ¿verdad? Será de mucha bendición poder estar compartiendo los unos con los otros. Amén, hermanos. Amén. De manera que seguimos el martes con el discipulado. Miren que estamos teniendo discipulado el martes y el jueves, ¿verdad? No te lo pierdas. El miércoles tenemos el estudio bíblico y oración. Y asimismo, nuevamente este sábado que viene vamos a evangelizar a las 4 de la tarde. Ayer salimos al barrio San Francisco, ¿verdad? Y fue de bendición porque hubo un salvo, ¿verdad? Y es importante que Dios, yo creo que en su lecho, como estaba la persona, bueno, solamente es dejar su vida en manos del Señor, porque solo están esperando que parta de esta tierra, ¿verdad? Pero ella recibió a Cristo como su único Salvador personal. Así que, hermanos, es importante evangelizar. Vénganse, uno como pastor observa, la congregación observa a los que van a bautizar, a evangelizar y sobre todo uno se anima y ve también las responsabilidades que tienen los miembros de nuestra iglesia, ¿verdad? Así que es importante que Dios obre en cada uno de ustedes, hermanos. Oremos siempre para que haya esa motivación y sobre todo los trabajos puedan evitar estar en ese segmento, ¿verdad? De poder ir a ganar almas para Cristo, hermanos. Sí, que sean bienvenidos todos los hermanos. Estos son los anuncios a priori, ¿verdad? Los más importantes. Estaremos hablando más por la noche. Y no más decirte quién estuvo cumpliendo años durante esta semana para poderte cantar el feliz cumpleaños. A ver. Génesis, ¿verdad? Muy bien, yo sabía que estaba, solo estaba esperando. ¿Alguien más que se una a Génesis? Nadie más. Pero qué serios están hoy. Nadie quiere cumplir años, ¿verdad? Yo sí quiero cumplir años. Muy bien, hermanos, así que vamos a contar y después vamos a cantar el feliz cumpleaños y luego oramos. 10, 11, 12,
13, 14, 15, 20. Amén. Gracias te damos esta mañana preciosa por la oportunidad que tú nos das cada día de levantarnos, Señor, y darnos la vida. Hoy está agradecida nuestra hermana Génesis, Señor, gracias porque ella ha recibido a Cristo como su Salvador, Padre, pero también está agradecida porque tú le diste estos 15 años, Señor. Bendice a esta joven, Padre, que pueda seguir creciendo en tu palabra, obedeciéndote y entregándose completamente, Señor, para servirte como tú demandas en tu palabra. Gracias por todo, Señor, bendice su familia, que un día podamos tenerle también con nosotros aquí. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien. Una hermana se va sagrando al Señor con el himno 230. Grande es tu fidelidad.
damos paso a los diezmos y ofrendas, y para ello pido al hermano Denis y al hermano Josué que pasen al frente. Del lado el hermano Rey y el hermano Orlando. Vamos a cantar el himno 435. Días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar por la ofrenda que vamos a ver esta mañana. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has permitido, Señor, estar una vez más aquí en tu templo, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, que dejaron sus hogares para venir a escuchar de tu palabra, Señor. Asimismo, Señor, te vengo pidiendo, Señor, por la ofrenda que va a ser recibida esta mañana, Señor, que venga de corazones contentos, Señor, y que sea usted bendiciéndola, Padre, y que sabemos, Señor, que tú no la necesitas, pero vosotros sí, para que la obra siga adelante, Señor. Todo esto se lo dejo en sus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cantar el himno 313, abre mis ojos, dirigido por el pastor Zahir, y luego el mensaje de esta mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, vamos a preparar nuestras mentes y nuestros corazones y vamos a cantar con esa devoción, deseando la palabra de Dios. Amén, hermanos. Una de las cosas que Dios nos demanda es alabarle, Señor, con todo nuestro corazón. Y hay que hacerlo cantándole, abriendo nuestros labios y emitiendo nuestros sonidos, pero no nos distraigamos. Quiero escuchar a los niños cantando, quiero escuchar a los adultos cantando, para que Dios pueda ser glorificado y podamos hacer la voluntad de Él. Siempre es importante cuando cantamos al Señor demostrar. Yo identifico cuando uno canta y vemos a otro que no canta, se identifica su crecimiento espiritual en el Señor. Es importante, pero debe estar alegre. Si está alegre, va a cantar con esa emoción. Cuando no está alegre, va a estar así, todo así y distrayéndose, y viendo otro lado, pero no enfocado en lo que Dios demanda. Así que vamos a cantar con ese entusiasmo. Cantemos. Sentir su presencia.
pasar a nuestras clases de escuela dominical en el orden correspondiente. Voy a pedirle a los niños párvulos, los más pequeñitos, por nuestro hermano Leonel y nuestra hermana Noemí, que pasen en orden, ¿verdad? Ayúdenle a mi esposa a cargar a los niños también, por favor. Y voy a pedir a los niños más grandecitos, nuestra hermana Paola y nuestra hermana Indira, ¿verdad? Que puedan ir en orden, despacio. Luego las jovencitas, ¿verdad? Cuando ya los niños puedan estar ahí con su maestra, hermana Jenny Rodríguez, ¿verdad? Bien. Muy bien, espacio, ponen sus sillas en orden. Y los varoncitos con nuestro hermano José y nuestro hermano Amisaray. Muy bien. Los más grandotes. Los más grandes. Aquí nos quedamos, ¿verdad? En el orden correspondiente. Muy bien, hermanos. Qué bendición tenerles esta mañana preciosa a cada uno de vosotros, ¿verdad? Gracias por estar aquí en este servicio de escuela dominical. Vamos a bajar un poquito el volumen al micrófono para que no haya ningún interferencia. Hoy sí. Y gracias por estar en esta escuela dominical, hermanos. Es una bendición tenerle aquí, como decíamos al principio. Cuando queremos aprender de la palabra de Dios, nos lleva a nosotros a ir conociendo realmente lo que Dios le agrada y sobre todo poder sacar de muchas dudas nuestros pensamientos, de algunas dudas en nuestras vidas, pero también tocar temas importantes para ir aprendiendo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Esta mañana quiero que vayamos al libro de 1 de Tesalonicenses. En el capítulo 4 vamos a estudiar los versículos del 13 al 18 y lo vamos a leer de una manera antifonal, puesto sobre nuestros pies. El libro de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 18. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Amén. Muy bien, empiezo yo leyendo el verso 13 y sucesivamente continúa usted. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18 todos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Inclinemos nuestro rostro. Padre celestial, gracias te damos porque tú has demostrado tu amor mandando a tu Hijo unigénito y darnos vida eterna, Señor. Perdonando nuestros pecados y sobre todo dándonos un lugar que tienes preparado para nosotros en el cielo. Señor, te pedimos esta mañana que tomes el control de nuestras vidas como iglesia, como mi persona, Señor, que el heraldo que tú has puesto aquí en esta tierra, Señor, pueda transmitir tu palabra, que no salga ninguna palabra humana de mi persona, sino tu palabra predicada, Señor. Y Padre, te pido por los hermanos que estamos aquí, gracias porque pudieron estar hoy, Señor, aquellos que nos miran, bendice sus vidas y suple las necesidades, tanto espirituales como personales que tienen cada uno de ellos, Señor. No las conozco, pero tú ya las conoces de antemano. En tu mano dejamos este momento, Señor, que seas tú el que hagas la obra conforme a tu voluntad.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Bien, vemos un pasaje muy conocido que hemos leído hace mucho tiempo. De repente tú has leído muchas veces estos versículos. Pero Pablo, cuando escribe a los hermanos de Tesalónica, dice que en este pasaje encontramos la esperanza y promesa para la iglesia del rapto que Cristo realizará en su venida como un gran evento lleno de consuelo. Vuelvo a ver aquí, en este pasaje encontramos, hermanos, una esperanza o la esperanza y promesa para la iglesia del rapto que Cristo realizará en su venida como un gran evento lleno de consuelo. ¿Por qué hemos visto este pasaje? Porque hoy he titulado el sermón de esta mañana y quiero que aprendamos a través de este título de una manera importante en nuestras vidas, un rapto lleno de esperanza. ¿Cuál es el título, hermano? Un rapto lleno de esperanza. Fíjense que por el contenido de este pasaje que acabamos de leer, que después de la visita que Pablo hizo allá a Tesalónica, murieron algunos de los creyentes de Tesalónica. Y fíjense que los creyentes sobrevivientes estaban bien preocupados ahí en Tesalónica, bien preocupados por el estado de sus hermanos muertos. Cuando hablamos aquí viendo del punto bíblico, cuando se realizara el arrebatamiento de la iglesia, y ellos decían: ¿qué va a pasar de mi familiar que se murió en Cristo? No pudo ver el arrebatamiento, no se va a ir al cielo, no va a estar con el Señor porque ya se murió. Y esa era la preocupación que tenían los hermanos de Tesalónica. Y Pablo había predicado acerca, hermanos, de la resurrección, y en su ministerio inicial ahí lo hizo. Porque si usted ve ahí, ya Pablo les había dicho en el libro de Hechos, capítulo 17, vean, en el versículo del 1 al 4, lo que les estoy diciendo esta mañana. Dice ahí: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, miren, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, ¿qué dijo él? Fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, ese es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Vean ustedes aquí. De modo que es muy probable, hermanos, que creyeron en la resurrección. Ellos creyeron en el arrebatamiento de la iglesia, pero algunos detalles aquí no estaban, óigame bien, claros en su mente. Y eso es lo que estaba pasando, porque no entendían todavía estos detalles. Y por consiguiente el apóstol Pablo, había preguntas que revelaban otra deficiencia en su conocimiento en los hermanos ahí de Tesalónica. Y Pablo se propuso completar lo que le faltaba a la fe de ellos. Por eso él dice en 1 Tesalonicenses, miren el capítulo 3, versículo 10, estas palabras. Orando, dijo él, de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte, ¿en qué dice? A vuestra fe. ¿Se fijaron? Quiero que miremos esta mañana 3 propósitos de un rapto lleno de esperanza. Número 1, vamos a decir, hermano, un rapto lleno de esperanza es por el problema explicado aquí. Dije al principio que tenía muchas dudas los hermanos de Tesalónica. Se preocuparon, como hoy podríamos hacer esta ilustración. Estando aquí nosotros como hijos del Señor, uno de nosotros muera. Y de repente diga el otro que es su hermano en Cristo o hermano en sangre y tenga a Cristo en su corazón. Se murió mi hermano, no pudo, ya no va a ir al arrebatamiento, ya no va a estar con el Señor. ¿Qué va a pasar de ese que se murió? Entonces no hay más detalles. Por esto los hermanos de Tesalónica sí creyeron en la resurrección, pero no tenían muy claro y definido lo que Pablo les había dicho. Y no deseaba, hermano, el apóstol, que los hermanos ignorasen aquí acerca de los que dormían. Pablo les explica, y el uso del verbo, miren el versículo 1 del capítulo 4 de Tesalonicense,
el versículo 13, 1 de Tesalonicenses 4:13, dijo él aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esa palabra, hermanos, dormir, ese uso del verbo dormir, subraya la que es importante en el verso 3. Aquí quiero explicarlo. Esa palabrita dormir o duerme no tiene nada que ver con el sueño natural que nosotros tenemos ahora esta mañana en la escuela dominical, que nos dormimos en el culto. Nada que ver tiene que ver esa palabrita dormir ahí. No está hablando del sueño natural que nosotros tenemos. Esto se puede transliterar así, de esta manera: es un eufemismo para referirse a la muerte. Es una respuesta retórica para referirse a la muerte. Y Cristo usó la misma metáfora aquí, hermanos, acerca de la muerte de Lázaro. Él habló de esto. Si ustedes miren bien, en la misma palabra que estamos viendo aquí la usó nuestro Señor en el libro de Juan, capítulo 11, verso 11. Miren lo que dice, para que quedemos claros que no estamos hablando que estamos durmiendo físicamente. El Señor usa esta metáfora y le dice de esta manera en el capítulo 11, verso 11 de Juan: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro, ¿qué está haciendo ahorita ahí? Duerme. Mas voy, ¿para qué dice él? Y lo hizo, hermano. Pero estamos hablando que ese dormir está refiriéndose a la muerte. ¿Estamos claros con este concepto, hermano? Y nuestro amigo Lázaro duerme, dice: mas voy a despertarle. Pero dijo claramente también, miren en Juan 11:14, miren lo que dijo claramente. Quiero que volvamos ahí, Juan 11:14, estas palabras también. Y él fue bien claro y específico. Miren lo que dijo. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro, ¿qué? Ha muerto. Ha muerto. Ahí está. Lázaro ha muerto. Tampoco, hermano, tiene que ver esa palabra muerte, tampoco tiene que ver con el sueño del alma en la tumba. Tampoco. No tiene que ver esa frase. Tan pronto como un creyente se muere, su alma se aparta del cuerpo para ir a estar con Cristo inmediatamente. Lo que tenemos a Cristo. No es que el alma se va a enterrar juntamente con el cuerpo ahí y se quedó el alma ahí. El alma con Cristo tiene que ir a un lugar, y sin Cristo también tiene que ir a un lugar, pero con Cristo esa alma inmediatamente pasa, se separa del cuerpo y se va al cielo. Y pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Sí, lo puedo comprobar. 2 Corintios 5:8, mire lo que dice. 2 Corintios 5:8. Mire lo que dice 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Mire cómo dice de Pablo. Y presentes ¿en qué dice ahí? Al Señor. Al Señor. Qué interesante lo que Pablo dice ahí. Él expresa aquí, hermanos, él expresa el anhelo de todo cristiano. Y todo cristiano, el anhelo es estar en el cielo, ¿cierto, sí o no, hermano? Pero confiamos y más quisiéramos estar, dice, ausentes, dice Pablo, del cuerpo. ¿Y presentes a dónde? En el Señor, dice Pablo. Entonces, ¿cuándo muere el cristiano? Y cuando muere el creyente que ha creído en Cristo, su alma se va al cielo. Pero si murió sin Cristo, esa persona va al infierno. Se separa del cuerpo y el alma destina a un lugar, no va a estar ahí en la tumba. Entonces, mire cuánto enseñanza nos dio esa palabrita de muerte o dormir, que se refiere a la muerte. Ahora bien, dormir es un eufemismo que se refiere a la muerte, como decíamos al principio. Pero la confusión que tenían los hermanos de Tesalónica acerca del estado de los muertos en Cristo presentaba otra posible consecuencia, la tristeza que tenían ellos. Es cierto, nos duele cuando un ser querido se separa de nosotros, de en medio de nosotros. Pero el siervo de Cristo deseaba aquí evitar que los cristianos se entristecieran.
como los otros que no tienen esperanza, porque algunos no van a tener esperanza. Miren lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, la parte B del versículo 13. Para que no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Vean ustedes, hermanos, de ninguna manera aconseja Pablo aquí que el cristiano reprima toda tristeza cuando muere un ser querido que es creyente. No está diciendo que no hay que tener ese sentimiento. Es cosa bien sabida que emocionalmente es saludable expresar, hermano, la tristeza causada, óigame bien, por la muerte. Uno siente, bueno, puede hacerlo. Lo que tenemos aquí es un contraste entre el creyente y el no creyente. Hay esperanza cuando vemos a un familiar morir en Cristo. Amén, hermano. Pero no hay esperanza para aquellos que no mueren con Cristo. El que no conoce a Cristo se entristece en forma desesperada, pero el que conoce a Cristo no se entristece de forma desesperada, porque sé que vamos a reunirnos en el cielo. El cristiano se entristece, pero tiene esperanza. La muerte del creyente no significa una separación permanente, hermano. No volvemos a ver y estaremos siempre juntos con el Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Cierto desahogo es saludable en casos. Sí es importante desahogarse de muerte. Pero el creyente en Cristo no debe de desesperarse. Debe de estar muy claro que vamos a vernos en la presencia del Señor. ¿Por qué te digo esto? Número uno, hermano, te voy a decir. Podemos ver ahí porque hay una respuesta aquí, parcial. Miren el versículo 14, ¿qué dice Pablo en esa respuesta? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ¿qué dice el Señor? Gracias, hermano. ¿Traerá Dios con Jesús a quién? A los que durmieron en Él. Hermanos, el versículo 14 aquí, Pablo comienza aquí a infundirles esperanza basándose en hechos históricos. Primero, él apela a la muerte y resurrección de Cristo. Ven detalladamente cómo él habla aquí. Porque si creemos que Jesús, ¿qué dice ahí? Murió y ¿qué? Y resucitó. Miren, les hace un recordatorio histórico a los hermanos de Tesalónica que estaban preocupados por los hermanos que se habían muerto y que no iban a ver la resurrección, o mejor dicho, el rapto. Él les dijo, miren, apelemos a la muerte y resurrección que Jesucristo hizo. Es más bien, hermano, la expresión, miren la expresión ahí en el verso 14. Si creemos, subrayo, si creemos que Jesús murió y resucitó, esa expresión no es condicional. No es condicional. Es más bien una afirmación esa palabra. Esa frase es una afirmación. Y se podría leer así, de esta manera. Puesto que creemos que Jesús murió y resucitó. Hermanos, los creyentes de Tesalónica no dudaban, óigame bien, no dudaban de tales hechos. De modo que la expresión siguiente debió aliviar en gran escala, hermanos, su preocupación por sus hermanos muertos. Y dice ahí, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así es. Este versículo, hermano, tiene en mente las almas de los que durmieron en Él. ¿Saben? El regreso de nuestro Señor Jesucristo, de los creyentes muertos, es tan seguro como la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4, en el versículo 14 que acabamos de leer de 1 Tesalonicenses, yo saqué algo que me llamó la atención. Habían 3 puntos ahí, cardinales cristológicas, lo llamo yo. Primero, subrayen esa frase. Miren lo que enfoca este versículo. Cristo murió. ¿Cuánto creen que Cristo murió? Otra cosa que sucede ahí. Cristo resucitó. ¿Se fijaron? Un punto importante que recalca ese mismo versículo 14. Y número 3, Cristo vendrá otra vez. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es lo que Dios trae ahí. Hermanos, ¿por qué razón te digo esto? Número 2, porque existe una seguridad que convence.
Pablo, cuando les dice a los hermanos de Tesalónica que el Señor iba a venir, les explica en el capítulo 4, verso 15, lo que dice. Miren, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no, que dice ahí, predeceremos a los que durmieron. El enfoque aquí de este versículo 15 que Pablo está hablando cambia del cielo ahora a la tierra. Las almas de los creyentes muertos, les dice Pablo, vendrán ahora con Jesús en el aire. Mírenlo, leanlo bien el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que, dice ahí, durmieron. Ahora Pablo está enfocándoles la tierra. Pero, ¿qué estará sucediendo en la tierra? ¿Serán arrebatados primero los creyentes vivos o serán resucitados primero los que duermen en Cristo Jesús? La contestación es clara y convincente ahí, hermano, porque nosotros que vivimos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. O sea, los que durmieron en Jesús serán resucitados primero. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que habla aquí el pasaje. El apóstol tenía la esperanza de ver al Señor, hermano, y ser arrebatado sin pasar por la muerte, pero no fue así. Tuvo que pasar la muerte y la pasó. Él usó la primera persona en plural aquí y en el tiempo presente del verbo vivir ahí, porque él habla y lo expresa como que está ahí. Mire lo que dice el verso 14, porque si creemos, se incluye, mire, plural, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿En qué dice ahí? En Él. Está bien claro. Incluyéndose a sí mismo entre los vivos, porque esperaban ver al Señor descender del cielo con sus ojos, hermanos. Y esto se llama, ¿saben? La venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso indica que Él puede venir en cualquier instante, esta mañana, mañana, en la tarde, para arrebatar a su iglesia sin esperar el cumplimiento a las señales. Él puede venir ahora mismo. Amén. Y tenemos que estar listos. Entonces los hermanos de Tesalónica estaban ahí pensando, tenían la misma esperanza. Y según se hace constar esto, hermano, en lo que dice Pablo ya en 1 Tesalonicenses en el capítulo 1, versículos 9 y 10, mire lo que dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira, que dice, venidera. Solo Jesús puede librarnos de la ira venidera. Por eso es importante recibir a Cristo como nuestro único Salvador personal. A mí me da tristeza, hermano, cuando las personas rechazan el Evangelio. Ayer fuimos a evangelizar y fuimos a unos lugares donde meditamos, reflexionamos en la palabra. Fuimos a otro lugar donde esta persona ya está a punto de morir. No se puede más levantar de la cama. Y esta señora, cuando yo le presento el Evangelio, primero no quería. No. Rechazaba aún que ya sabía que ella tarde o temprano iba a morir. Pero yo estaba muy triste porque no iba a recibirlo. Y volví, y yo podría haber dicho, no, ya no, me voy. Pero hubiera quedado una pesadez y no hubiera insistido otra vez en mi vida. Y logré. Y volví a insistir. Y le leí la palabra de Dios, que es la que tiene poder y hace cambios en nuestras vidas. Amén. Esa persona dijo, yo recibo. Repita conmigo entonces. Yo recibo a Cristo como mi único Salvador personal. Y ella misma iba repitiendo, creo en el Señor Jesucristo, creo que Él me salva y creo que Él me va a llevar. Amén. Y ella depositó su confianza en su fe en Cristo. Ahora estoy muy tranquilo que se muere. Y le dije a la hija que no ha recibido a Cristo, que iba a regresar por ella a hablar de Cristo. Y según tengo entendido, ella nunca había ido a la iglesia. Por tanto,
Dios hace cambios. Pero ¿qué pasa cuando una persona muere sin Cristo? El cuerpo, dice el Señor, duerme. O sea, el significado de dormir ahí es muerte. El cuerpo se entierra allá en el Seol o en el lugar de los muertos. Pero el alma que tiene el cuerpo tiene que salir y tiene que ir a un lugar. Y inmediatamente, si va con Cristo, ella murió o él murió con Cristo, se va al cielo directamente. Pero si esa persona no murió con Cristo, su alma va al infierno a esperar su segunda muerte, que es el castigo eterno en el lago de fuego. Hermanos, preocupémonos. El Señor puede venir en cualquier momento. Y déjame decirte que muchas veces la gente quiere hacer lo que quiere en esta vida. Miren cómo Dios nos ha librado. ¿Saben qué está sucediendo en Israel ahora? Ya declararon adiós tapabocas. Ya no hay más coronavirus. Israel. Fuera mascarillas. Gracias a Dios, nuestro Israel aquí, nuestra Jerusalén, no ha habido ni infectados. Dios ha cubierto esa Jerusalén. Amén. Y Dios obra de esa manera. Pero vean cómo ese pueblo Dios lo guarda siempre. Y dirá, pastor, pero ese pueblo en guerra y desobediente, cierto. Pero Dios va a tratar en la tribulación con esa nación. No nos toca a nosotros meternos con ellos. Solo orar por esa nación, como le dice el Salmo. Pero miren, felices. Adiós mascarilla. Viendo el partido de la Champions League, ¿verdad? Todos contentos, les gusta jugar de fútbol, ¿verdad? Estaba analizando y veo yo, ¿será que es cámara o es que me sobra? Y miré mucha gente en el estadio. Porque no tienen que ir al estadio, tengo entendido. Pero ¿saben qué han hecho? Les pidieron un documento así de grande, legal, legalizado por 7 vacunas que tienen que tener para poder venir al partido. Y te enseñar el carnet. Si lo tienen, pueden entrar al estadio. Por eso miren que toda la gente, mire cuánta gente se preocupa. Sí alaba el fútbol, ¿verdad? No estoy diciendo que el fútbol es malo, no. El problema es que sí nos gusta ir a jugar el domingo. ¿Cierto, sí o no? Ese es el problema. Yo no estoy diciendo que es pecado, malo, es bueno jugar fútbol. Pero el problema es que lo agarramos cuando el momento de culto es mejor el fútbol ahora. Gracias a Dios fue un sábado, tempranito, miren, el almuerzo. Y se dio. Y después nos fuimos a evangelizar. Bueno, vea cómo la gente se preocupa por otras cosas que preocuparse por la salvación. ¿Qué pasaría si el Señor ha venido ayer? Ni el 1-0 hubiera valido. Todos estuvieran sorprendidos. Y quiero que miremos adelante por qué Pablo habla de esto. Y que debe de tener mucha expectación para nosotros. Número 2, te voy a decir por qué, hermano. Porque un rapto lleno de esperanza es por el orden de los acontecimientos que habrán. Mire lo que va a ver en ese rapto. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice que va a hacer? Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. En los versículos 16 se presenta un cuadro que quiero que miremos lo que él explica aquí, Pablo. Número 1, vamos a ver por la venida de Cristo. En el versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. Hermanos, nunca debemos perder de vista que es el Señor mismo el que descenderá del cielo. Esta esperanza la hemos tenido desde su ascensión a la diestra de su Padre, hermano, y la promesa de los hombres vestidos de blanco fue acertada. Este mismo Jesús que estamos predicando, hermano, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así dice la Biblia, vendrá como le habéis visto, le dijo a sus discípulos, ir al cielo. Vean lo que dijo Hechos 1:11, el libro de Hechos, capítulo 1, verso 11. Hechos capítulo 1, versículo 11, miren. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis, dice que
Visto ir a dónde. Vean, no estaba diciendo nada de mentira. La Biblia lo dice. Infortunadamente, hermanos, tendemos a hacer más hincapié en volver a ver a nuestros seres queridos. Ese es el problema de nosotros, que hablamos más de ver más a los miembros de familia en Cristo, a nuestros queridos seres, que en ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿No se han fijado que así platicamos muchas veces? Al cual amamos sin haberlo visto, hermanos, porque miren lo que dijo Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 1, verso 8. 1 de Pedro capítulo 1, verso 8. Miren lo que dice. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. ¿Y qué dice él? Yo amo al Señor, hermano, con todo mi corazón. No sé usted. Él es quien murió por nosotros, habiéndonos amado cuando aún éramos pecadores. Dijo, allá dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A Él le debemos todo lo que somos por su gracia, hermano. Debemos amar su venida y anhelar el momento glorioso en que lo veremos con nuestros ojos. Amén, hermano. Amén. La corona de justicia se dará a todos los que aman su venida. Pablo lo dijo allá en 2 de Timoteo, miren rapidito, en 4:8, dijo estas palabras, y él lo expresa cuando le dice a Timoteo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, 2 de Timoteo 4:8, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué dice ahí? Su venida. ¿Cuánto aman la venida del Señor? Amén. Hermanos, unámonos como hermanos a los creyentes de Tesalónica en esperar de los cielos a su Hijo Jesús. Amén. La reunión con los creyentes muertos, hermanos, será especial, pero qué gozo en nuestro ver y de ver a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Cuántos quieren verlo? Por eso cuando cantamos antes del sermón, abre mis ojos, quiero ver a Cristo, debe de ser con mucha devoción, porque yo quiero ver a Cristo. Y es lo más precioso que puede existir en el creyente. ¿Por qué razón? Mire el otro cuadro que habla, Él viene. Ahora mire el otro cuadro, cómo viene el Señor. Dice, por la voz de mando que Él usa ahí en el versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo con voz de ¿qué dice? De mando. Hermanos, no se sabe si esa voz provendrá de Él o de un ángel. Lo que sí es cierto es que su venida será acompañada de una voz de mando. Y la expresión aquí que se usa en griego es un término militar, esa frase. Y puede referirse a la orden dada por un oficial a sus soldados. Y en este caso, hermanos, ya sea que venga directamente de la voz del Señor o uno de sus subordinados, es una orden que proviene de nuestro jefe supremo para despertarnos a que esperemos su venida. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Seguramente esa voz se oirá por todo el mundo. Amén. Se va a oír. Y hay de aquel que no recibió a Cristo, hermano. Porque todo el mundo va a escuchar esa voz. Y mire qué importante ver aquí también. Número 3. ¿Cómo viene? Por la voz del arcángel. Mire, el versículo 16, la parte B, dice, con voz de ¿qué dice ahí? Hermanos, la Biblia únicamente menciona a un arcángel. ¿Saben cuál es el arcángel? Miguel. Es lo único que menciona. Y lo menciona para dártelo énfasis en Judas 9. Mire, quiero que vayamos a Judas. Judas 9. Mire lo que dice Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Se fijó, ahí se mencionó el nombre del arcángel, que es Miguel. De manera, pero eso no indica dogmáticamente, te voy a decir, porque hay muchos que han hecho dogmas aquí, que no hay otros. El artículo
de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, que vamos viendo ahí, es indefinido, hermano. Mientras que el de Judas 9 es definido acá. Ahora bien, dando lugar a la posibilidad que no sea Miguel el que se menciona en el capítulo 4, verso 16, no podemos tampoco ser dogmáticos y decir así tiene que ser, cuando la Biblia no aclara una cosa. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros, los padres. Lo que es cierto es que será una voz de arcángel que también se oirá por todo el mundo, hermano, la cual anunciará la llegada de Cristo en el aire. Y eso es lo que expresa ahí el pasaje. ¿Por qué razón? Miren, otra cosa que vemos en ese mismo versículo 16 es por trompeta de Dios. Miren, vean lo que dice el verso 16. Y con trompeta de ¿qué dice? De Dios. Hermanos, ¿saben que la trompeta se ha usado a través de los siglos para convocar a la gente a reuniones especiales? Ese será su uso en aquel instante. Cristo descenderá en el aire para recibir a su iglesia, y la trompeta sonará para convocar a los muertos en él, a aquel que resucite, y a los vivos en él para que sean transformados y arrebatados con los que resucitados para recibirle ahora en el aire. Dice que en el aire le vamos a recibir. Las tres cosas, hermano, la voz de mando, la voz del arcángel y la trompeta de Dios tienen el mismo propósito: anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo en el aire y convocar a toda la iglesia para reunirse con Él ahora en el aire. ¿Dónde nos vamos a reunir, hermano? En el aire. Tengamos claro eso. ¿Se fijaron que no dice el texto que va a pisar tierra? ¿Se fijaron? Muy bien. Miren ahora, verso 5. Por la resurrección de los muertos en Cristo. Miren lo que dice después en el mismo 16. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué dice ahora? Primero. Inmediatamente después del anuncio del descenso de Cristo, viene Cristo. No sé cómo va a ser el sonido. En el aire. Los muertos en Cristo, dice el texto, resucitarán primero. En la respuesta parcial que vimos en el verso 14, se deduce que las almas de los creyentes que durmieron en Jesús vendrán con Él. Van a venir los que ya murieron en Cristo, van a venir con Él en su regreso. Pero no se dice nada acerca de sus cuerpos. Pero lo que sí sabemos ahí en ese texto, hermano, y claramente lo que Pablo quiso decir a los hermanos de Tesalónica, que la respuesta es más completa aquí. Sus cuerpos, dice la Biblia, se unirán con sus almas. Y este acontecimiento glorioso predecirá lo que llamamos ahora nosotros el arrebatamiento de los vivos después. O sea, Cristo viene con los que murieron en Cristo. El muerto está allá, no sé de dónde, pero todos los muertos en Cristo a nivel del mundo. Miren qué poder de Dios. Y vienen con el Señor y los muertos, dice, resucitarán. El alma tiene que volver al cuerpo, pero ese cuerpo va a ser ahora glorificado. Y en el momento, es un instante, hermano, de un poder de Dios, los que quedaron en vida seremos arrebatados mutuamente. Pero este cuerpo va a ser también transformado. El pastor, va a ser gordo mi cuerpo. Pastor, va a ser aquí un golpe que me di acá. Pastor, voy a ser pelón. Pastor, voy a estar así bien viejito. Pastor, voy a ser así bien feo, porque mire, yo soy feo, todo el tiempo trato de arreglarme y siempre me miro feo. ¿Y cómo puedo yo saber de esto? Porque Pablo dice ahí poco y me quedo así un poco dudoso. ¿Cómo va a ser esto? Pero Pablo siempre lo explicó más detallada cómo va a ser su cuerpo. Miren 1 Corintios capítulo 15. Por eso es importante leer la Biblia, hermanos, porque andamos ahí inventando, mejor no, ¿verdad? Ya Juan dijo gracias, pastor, porque hay un texto claro ya. Me salvé. Vamos a tener todo el tiempo esto. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15.
¿Lo tenemos ahí, hermano? Vean primero los detalles que Pablo habla acerca del cuerpo acá, del resucitado, ¿verdad? Estoy hablando del cuerpo resucitado. Miren cómo va a ser el cuerpo. Primero, dice la Biblia que el cuerpo va a ser incorruptible. Miren el verso 53. Así va a ser el cuerpo. Primero va a ser así, incorruptible. Porque es necesario que esto corruptible se vista de ¿qué? Incorruptible. Esto es mortal, se vista de ¿qué? Inmortalidad. Se fijaron, ese mismo versículo dice dos cosas: que el cuerpo va a ser incorruptible y va a ser ¿qué? Inmortal. ¿Se fijaron? Ya vamos bien. Si es incorruptible, no va a haber nada vil ni sucio en este cuerpo. Amén, hermano. Ahora bien, este cuerpo va a ser también glorioso. Miren el verso 43 del 1 Corintios capítulo 15. Glorioso, ¿eh? Se siembra en deshonra, resucitará en ¿qué dice ahora? En gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Mire, también ese texto le dice que el cuerpo va a ser glorioso y va a ser poderoso. ¿Se fijaron? Entonces, pastor, quiere decir, si ese cuerpo es glorioso, la Biblia enseña también que vamos a ser semejantes y poderosos y semejante a Dios. Un ser hermoso, con todas las virtudes que nunca las pudimos tener acá. Santos, puros, perfectos. Porque ahorita dice Pablo, vamos a llegar a la plenitud de la perfección, a la madurez, pero cuando ya hemos muerto, ahí alcanzamos la perfección. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues le doy gracias por haber sido comiendo, porque ya voy a ser perfecto, hermano. Tanto Ignacio, ¿para nada? ¿Qué? ¿Para qué fresco, hermano? Deje todo. Mire que está en dieta, ¿y para qué? Mire, Juan, ¿qué? ¿Qué dice usted? ¿No? Está bueno, ¿verdad? Hermano, es distinto. Ahora, pero les animo que nos cuidemos también, porque duremos y nos aprovechemos los unos a los otros, ¿verdad? Ahora, Pablo dijo esto también en Filipenses. Él agrega esto en Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Miren lo que dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 3, 20 y 21. Miren qué dice. Mas nuestra ciudadanía, ¿a dónde está ahora? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, miren hermanos, al cuerpo de ¿qué? De la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo toda, ¿qué dice ahí? Wow, hermanos. No le dan gracias a Dios por lo que viene a hacer con nosotros. ¿Ven qué bonito es? Ahora se va a animar a morirse, ¿verdad? Ahorita no quiere. Hermano, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, a donde también esperamos al Salvador. Amén, hermano. El Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, vale la pena decir algo acerca de la identidad de los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos acá? Porque fíjense que nos viene esa pregunta, una vez me la hicieron. ¿Quiénes son los que van a irse al cielo si hay muchos cristianos que murieron desde el tiempo atrás? Pero ¿quiénes son los que se van a ir ese momento cuando el Señor venga? Buena pregunta, ¿verdad? Y aquí viene, ¿se incluye en ese grupo a todos los justos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Se incluirán? Esa es otra pregunta que podemos sacar de ahí. ¿Se limita únicamente a los que han creído en Cristo también? Podemos preguntar. Hermanos, existen varias opiniones, pero lo más probable es que sean únicamente las personas que han depositado su fe en el Cristo muerto y resucitado de la tumba.
Y la expresión en Cristo, miren ahí, la expresión en Cristo, en el versículo, volviendo a Tesalonicenses, cuando habla, y los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando habla de la palabra Cristo, aquí yo indagué, nunca se usa para referirse a los santos que vivieron antes del comienzo de la iglesia en el día de Pentecostés. Recuerden que en el Antiguo Testamento coloca la resurrección de Israel después de la gran tribulación. O sea que siguen todavía durmiendo los hermanos de Israel, los santos. Porque aquí se refiere a la iglesia. ¿Por qué me dice eso, pastor? Quiere decir que todo lo que en Cristo son ya del periodo donde está la iglesia para acá. No habla de los antiguos hermanos. Porque los antiguos hermanos serán resucitados al final de la tribulación. ¿Cómo dice eso, pastor? Daniel, mire lo que dice, capítulo 12, verso del 1 al 3. 12 del 1 al 3. Mire. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde el que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escrito, ¿a dónde dice? En el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué dice? Despertados unos para la vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿De qué está hablando Daniel? Del futuro, allá, en la tribulación. Ahora estamos claros con este concepto, hermano. ¿Se fijaron? Entonces, viendo todo esto, número 3, pasemos a esto. Un rapto lleno de esperanza es por el arrebatamiento de la iglesia. Miremos los versículos 17 y 18 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor, ¿a dónde? Él dice, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Seremos arrebatados, hermanos. Esa palabra ahí, en el versículo 17, seremos arrebatados, se deriva de un verbo. Y en el verbo griego se dice arpazo, esa palabra. ¿Cómo se dice arrebatamiento en griego? Arpazo. ¿Qué significa? Esa palabra arpazo significa asirse, apropiarse con intensidad, significa arrebatar, significa tomar, significa llevar rápidamente. Y de aquí, de esa misma palabra, se deriva lo que nosotros llamamos rapto. ¿Por qué razón? Porque es el sinónimo o la derivación de lo que en griego se expresa cuando hablamos de la palabra arrebatar. Entonces, la Biblia no dice rapto, dice arrebatamiento. Entonces la Biblia por eso le dice, pero no es bíblico esa palabra rapto, pero se deriva de esa palabra en griega arpazo, ese verso que significa arrebatar, quitar. ¿Y qué es rapto? Arrebatar, quitar, tomar rápidamente. Eso es lo que significa. Por tanto, nosotros por eso hablamos de ese término. ¿Estamos claros con eso, hermano? Habrá una gozosa reunión, hermanos, ahora aquí, con los seres amados que nos han precedido y que han resucitado. ¿Saben? Los vivientes serán arrebatados juntamente con ellos, dice la Biblia. Para que esto pueda ser realidad, hermanos, ¿saben? Los cuerpos de los cristianos vivientes tendrán que ser transformados también. Lo que quedamos vivos, estos cuerpos tienen que ser transformados. Miren lo que dijo Pablo en Romanos 8:23. Si lo tiene alguien, lo puede leer. ¿Lo tiene? Y no solo ella. Sí.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro Ahí está, cuerpo. de nuestro cuerpo. Fíjense que este cuerpo, hermanos, como vimos en el cuerpo del muerto, va a ser incorruptible, inmortal, glorioso, poderoso. Y sobre todo vemos ahí, hermanos, que Pablo dijo en 1 Corintios también 15, 50 al 53. Miren, volvamos a leer. 1 Corintios capítulo 15, verso del 50 al 53. Déjamelo alguien también. ¿Sí? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Digo, Hasta el 53. porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿Se inmortalidad. vio cómo va a ser nuestro cuerpo? Incorruptible, perfecto. Y no puede, inmortales para siempre. O sea, no podemos ya estar con la pecaminosidad de este cuerpo en esta tierra, ni con la naturaleza pecaminosa de esta tierra. Seremos perfectos en eso. Amén. Sí, hermano. ¿Cómo nos vamos a conocer? No, ya vamos a ser transformados. Eso se encarga de Dice la Biblia que en el cielo no habrá casamiento, pero sí nos vamos a identificar. Ahora, no le puedo decir si usted lo va a abrazar y decirle, Juan, ¿cómo estás? Pero sí sé que nos vamos a identificar. Ahora, usted no va a tener ya ahora la misma necesidad que tenemos acá y el mismo sentimiento que tenemos acá. Ya usted no va a amar a Juan como el amigo que lo conoció en esta tierra. Lo va a identificar. Yo voy a identificar a mi esposa, pero no va a ser. Esos detalles solo el Señor lo sabe. Amén. Y yo le digo algo que sí sé, que el Señor en su presencia, Él algo va a hacer por nosotros. E incluso va a definir su pueblo de Israel con el pueblo que es la iglesia. Él lo sé, pero no sé en qué lugar nos va a ubicar. Muchos han hecho gestiones de eso, y números sacando de la iglesia, de la Biblia, y no sé dónde sacan eso, pero sí sé que nos vamos a identificar. Y eso sí, claro, que nos va a dar gozo, pero nuestro gozo es distinto al gozo que nosotros tenemos acá. Es una magnitud sobrenatural que todavía no se puede explicar. Por esa razón hay un límite en la enseñanza hasta acá, porque no podemos decir cómo va a ser la alegría suya allá. Sí se dice la Biblia que va a ser magnífica y vamos a glorificarle a Dios, pero yo sé que el glorificar va a ser de una manera que, imagínense una iglesia llena cantando con todo el mismo sentir de todo. Qué glorioso sería. Pero sí sé que nos vamos a identificar, hermano. Y inmediatamente después de la resurrección de los muertos en Jesús, los que hayamos quedado vivos, dice la Biblia, que vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor ahora en el aire, dice el versículo 17 de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y es evidente, hermano, que este lapso de tiempo entre los dos acontecimientos de los muertos y los que quedan vivos es así, ¿eh? Dice Pablo en Corinto que es en un abrir y cerrar de ojos. ¿Saben que el párpado de nosotros tiene no sé cuánta velocidad en microsegundos? Cada vez que usted parpadea, no sé cuántas veces podemos parpadear, pero dice que ese parpadeo es veloz. Usted le hace ya parpadea y ya volví a verla rápido, usted no se pierde. Y en ese ya usted ya no está. Así va a ser. Yo sé que los que anden manejando, podríamos decirlo, un carro, y ese que ande manejando en carro y es cristiano y quedó vivo y es arrebatado, el carro sigue caminando.
y va a ir a un lugar. ¿Se fija? ¿Cómo va a ser? ¿Qué horrendo cosa va a ser cuando el Señor venga? No es que día que va a venir todo va a estar todo bien. Es terrible. Y miren, hermanos, algo importante que podemos ver acá es que Pablo indica ahí claramente en 1 Corintios 15, 52 que ambos eventos ocurrirán en un abrir y cerrar de ojos. Los vivos en Cristo no pasaremos por la muerte ya. La descripción dada anteriormente en el versículo 51, los cuerpos resucitados, se aplica a los cuerpos de los vivos aquí, que no morirán, sino que serán transformados por el poder de Cristo en su venida. ¿Cuántos creen que así va a ser? Amén. Hermanos, la reunión con el Señor nos llevará a cabo en el aire, allá va a ser, en el aire. Es importante aquí, quiero explicar bien, distinguir entre su venida para llevar a su iglesia y su venida para reinar. Hay que diferenciar eso. En el arrebatamiento, los pies de nuestro Señor Jesucristo no van a tocar tierra. En ese evento glorioso y gloriosísimo, hermanos, sucederá completamente, dice la Biblia, en el aire. Ahora, en su venida, porque son dos fases, en su venida para reinar, sí, ahí se van a firmar sus pies en aquel día sobre los montes de los olivos. Miren lo que dice Zacarías 14:4. Alguien me lo busca rapidito. Zacarías 14:4. Quien lo tiene, me lo lee. Zacarías 14:4. A ver, léamelo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Se fijaron? Que están enfrente de Jerusalén al oriente. Amén. Y en el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea que todo este evento va a ser. Nuestra reunión con el Señor durará, ¿saben? Dice la Biblia, para siempre. Para siempre. Del punto de la reunión con Él en el aire, seremos llevados para estar con Él en el cielo para siempre. Para siempre. Amén, hermano. Amén. ¿Por qué razón te digo esto? Miren, número uno te voy a decir, porque por la consolación expresada que hay en el versículo 18 de 1 Tesalonicenses. Volvamos al texto. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En San Juan 14, hermanos, en un contexto relacionado con la partida de nuestro Señor Jesucristo, Él dio a sus discípulos uno de los pasajes más famosos acerca de su ministerio actual y su regreso con los suyos. El Señor, hermano, introdujo la enseñanza con la siguiente exhortación. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, dijo en Juan 14:1. Y no debe de estar preocupado, afligido, hermano. Enseguida dio su promesa de ir y prepararles un lugar. Él nos tiene un lugar preparado, amén. Y volver a llevarles donde Él estuviera, también lo dijo. Y sin lugar a duda, se sintieron muy consolados por esas bellas palabras salidas de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay gozo en nuestras vidas, porque sabemos que vamos a estar con Él. Amén. Con razón, Pablo termina aquí su instrucción con las siguientes palabras. Mire lo que dice el versículo 18. Por tanto, alentados, dice ahí, los unos a los otros. ¿Se fijaron, hermano? Yo quiero decirte, una de las cosas que quiero concluir hoy esta mañana es que la muerte es inevitable. ¿Cierto, sí o no? Y la única posibilidad de escaparla es estar vivo cuando el Señor Jesucristo venga. La muerte no es un accidente, sino una cita establecida. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Si murieras hoy, te voy a preguntar, ¿dónde iría tu alma? Los que estamos en Cristo esta mañana, ¿dónde irían? Al cielo. Los que estamos en Cristo, al cielo. Así es.
Escucha eso. La venida del Señor está pronto. Amén. Amén. Pero tenemos que estar listos. Los que me están escuchando esta mañana, los que me están viendo esta mañana, si tú no tienes a Cristo como tu único Salvador personal, ahora es el tiempo que tomemos una decisión. ¿Cómo puedes recibir a Cristo? Solamente como dijo Pablo en Romanos 10:13. Si tú invocas el nombre del Señor, dice, serás salvo. Cuando uno invoca al Señor y le recibe, le acepta, lo toma como su propia vida, tú eres salvo y tienes vida eterna. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas esta mañana. Que el Señor viene por tu iglesia. Esos eventos los vas a poder presenciar solamente en Cristo, en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu palabra predicada, Señor. Gracias porque hemos entendido cómo va a ser nuestra vida en el Señor y cómo es cuando tú vengas por tu iglesia. Gracias porque nos enseñaste, Señor, esta mañana. Teníamos duda de algunas cosas, hoy tú nos aclaraste a través de tu palabra. En tu mano dejamos todo este momento, Señor, y que algunas personas escucharon este mensaje, pudieron entender, que ellos puedan comprender que hay que buscar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, el versículo de memoria es 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 de Tesalonicenses 4, 18. Muy bien, hermanos, Dios te bendiga. Nos despedimos de las redes sociales y que el Señor siempre sea el centro de tu vida.